Buenos días a todos. Hoy vamos a hacernos amigos de un fármaco que es muy importante en el tratamiento de leucemias, que es el metotrexato. Lo titulé Lo bueno, lo malo y lo feo. Cuando vamos a hacernos amigos de alguien, pues siempre vamos a tener la expectativa de que quién es, cómo se comporta, qué hace, dónde vive, cuántos años tiene. Exactamente va a pasar lo mismo al querer conocer cuáles son los beneficios que tiene el metotrexate dentro del tratamiento en el esquema de terapéutica de la leucemia linfoblástica aguda. Primero vamos a saber pues, que el metotrexate es un análogo del ácido fólico, es considerado un antimetabolito que actúa en la fase S. Si recuerdan el ciclo celular, cada fase tiene un fármaco en el cual actúa. El metotrexate cambió el panorama de la oncología y de otras ramas de la medicina porque es un fármaco muy versátil. Bloquea la división celular rápida, que es una de sus características y propiedades, ya que las células que se replican rápidamente es donde va a tener acción. De allí, como explicaré más adelante, vienen muchos de sus efectos secundarios relacionados. Cuando se utiliza a dosis baja, en el caso de los pacientes con psoriasis o con artritis reumatoidea, tiene un alto poder antiinflamatorio. Por lo tanto, también va a dar un perfil de seguridad muy extenso y de hecho complejo. Por lo tanto, pues también va a tener que ser monitorizado y vigilado estrechamente por los médicos, pues cuando hacemos uso de este medicamento. Una vez que conocemos quién es, vamos a irnos atrás hacia un poquito de la historia. Como ya lo contó Paulo, cuando se empezaron a hacer los tratamientos o los esquemas de tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda por el año 1940, en esa década, pues la supervivencia de los pacientes con leucemia no superaba nada, los pacientes se morían. Y todos los médicos que estaban implicados en el manejo de los niños, pues veían morir a los niños sin tener herramientas con cuál tratarlos. En 1940, al inicio, pues se hizo el descubrimiento de la presencia de ácido fólico en la espinaca. Para 1946, este bioquímico llamado Yelapragada Subbarao, que de origen indio, fue quien lo sintetizó por primera vez en un laboratorio. Estaba todo el auge de la farmacología, de la radioterapia, que eran las herramientas que tenían para tratar el cáncer, específicamente en adultos, pero en niños pues no se tenía nada establecido. Y empezaron a tratar las anemias con ácido fólico. Veían pues que las anemias respondían a ácido fólico y como los pacientes que estaban afectados de leucemia también dentro de sus alteraciones presentaban anemia, pues el doctor Sidney Farber, que era un patólogo, no era oncólogo, era un patólogo, dijo, bueno, vamos a darle ácido fólico a los pacientes con leucemia para tratar la anemia que presentan. Sin embargo, vieron que el efecto fue todo lo contrario. Los pacientes progresaban la enfermedad, se ponían muy graves y morían. Y determinaron, pues en los estudios que hicieron observacionales, que el ácido fólico era el fármaco que estimulaba el crecimiento acelerado de los blastos, en lugar de frenarlo. Entonces el doctor Farber, muy visionario, muy inquieto, decía, de manera que el ácido fólico lo estimula, debemos encontrar una manera en que lo vayamos a frenar. Entonces le pidió a Subaró que formulara algo que frenara la acción del ácido fólico en las células. Y así se empezaron a crear y a sintetizar en laboratorio. En ese tiempo era el laboratorio Lauderdale, en el cual ellos estaban trabajando directamente, a sintetizar la sustancia que fuera la responsable de frenar la acción del ácido fólico sobre la célula. Y así fueron sintetizando poco a poco ácido teroide aspartico, que fue el primero que sintetizaron. No tuvieron como que mucha respuesta. Luego se fueron con el 4-aminopterol glutámico, que lo vieron in vivo y in vitro, utilizaron en vivo en pollitos. Y fue allí cuando se dieron cuenta
que esta sustancia frenaba la acción del ácido fólico y detenía el crecimiento normal de las células. Y Subarow le dio la fórmula al doctor Farber y la utilizó en 16 pacientes que estaban afectados de leucemia y empezaron a tomar el medicamento. Inicialmente lo daban en dosis intramusculares, luego a 40 miligramos, luego fueron subiendo las dosis y sorpresivamente ocurrió lo que el doctor Farber tenía como hipótesis. Los pacientes empezaron a mejorar y determinaron una remisión completa, temporal, al uso de estos análogos del ácido fólico. Esta es las sustancias biológicas de los antagonistas que se fueron haciendo de acuerdo a la escala en línea de tiempo. Y de la aminopterina salió pues el primer y más potente análogo del ácido fólico conocido hasta hoy, que es el que vamos a estudiar hoy, el metotrexate. Pasando a la historia, vamos a ver cómo actúa. Debemos saber cómo se mueve el medicamento una vez que está en el cuerpo, una vez que lo ingerimos por las diferentes vías, teniendo en cuenta que el ácido fólico, como ya lo habíamos establecido inicialmente, es un medicamento muy importante para la síntesis del ADN, cuyo metabolito activo es el tetrahidrofolato. Entonces, una vez que el medicamento ingresa al cuerpo, lo que va a hacer es una acción directa de inhibición sobre una enzima, que es la hidrofolato reductasa. Con esto va a inhibir la formación de tetrahidrofolato, que va a desencadenar una serie de procesos bioquímicos para la formación de timidasas y de purinas, que finalmente son aquellas que van a originar la síntesis del ADN. Entonces, si cortamos esta acción, no va a haber síntesis de ADN y la célula va a llegar a apoptosis. Es la forma en que el metabolito, en que el metotrexate se mueve. Los metabolitos de dihidrofolato poliglutamado, una vez que ya pasa a la vía digestiva, sufre un proceso de ¿cómo es? O sea, se poliglumatiza. Exacto. Entonces, está bien difícil la palabra. Y una vez que ya se encuentra en la circulación enterohepática a nivel de la vena porta, es donde va a ocurrir donde se poliglumatiza. Y se almacena en los tejidos, específicamente en hígado, en el vaso, en las células en los tejidos y en los eritrocitos. Y aquí tiene una particularidad. Se puede mantener durante semanas o incluso meses. Para que se vuelva a liberar, o sea, como para que se vuelva a hacer una rehidrolización, porque es un mecanismo de hidrolización para transformarlo en monoglutamato, tienen que ocurrir una serie de procesos bioquímicos enzimáticos. Entonces, una vez que está en el hígado, ya los poliglutamatos se van a metabolizar por acción de una enzima que se llama... Sí, esa. Sí, es que se me olvida. Y se va a la aldehído oxigenasa, que es en resumen, pero tiene un nombre bien largo, se va a transformar en 7-hidroximetotrexate, que es un metabolito activo que es muy nefrotóxico y hepatotóxico. En esta diapositiva no solamente se van a estar presentando las acciones que nos interesan a nosotros por parte de oncología, sino que también tenemos todas las vías del ICAR, que son las utilizadas por los reumatólogos, en donde va a haber disminución de toda la producción de la línea de citoquinas, hay disminución de la adhesión de las moléculas y por lo tanto tiene el efecto inflamatorio. En este lado de acá actúa sobre el ciclo de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa, inhibiendo la acción de los macrófagos y activa una vía del colesterol para las enfermedades arterioscleróticas cardíacas. Y también hace acción acerca de la línea del factor de necrosis tisular alfa, entre otras acciones. A conocer la farmacocinética, este medicamento, pues como ya les decía, es muy versátil, tiene varias vías de administración que nos pueden servir,
tanto la vía oral, endovenosa, intramuscular e intratecal. Ya todos hemos estado familiarizados con el uso del medicamento de acuerdo a los protocolos de atención para leucemias. Y hay que considerar que una vez que el medicamento ingresa, la absorción a nivel del tracto gastrointestinal es completa cuando las dosis están menores a 30 miligramos por metro cuadrado. Cuando las dosis sobrepasan estos valores, la absorción va a disminuir, o sea, a mayor dosis, menor absorción debido a que hay el mecanismo de transporte del metotrexate a nivel intestinal es saturable. Y por lo tanto, la inactivación a nivel del intestino va a ocurrir a nivel intestinal y a nivel hepático, dejando una biodisponibilidad del medicamento del 33%. En cambio, a nivel parenteral, la biodisponibilidad es más alta, llega hasta un 77% con dosis estándar. Cuando utilizamos dosis mayores o dosis altas de metotrexate, la biodisponibilidad del fármaco es al 100% en toda la distribución del cuerpo. Una vez que ya se ha hecho esta absorción, pues hace todo su proceso metabólico que estaba explicando anteriormente, y la excreción urinaria sin cambios se hace a nivel renal en un 90%, dejando una excreción a través de las heces en dosis bajas o en dosis estándar de un 5%. Sin embargo, cuando utilizamos dosis altas del fármaco, la excreción por las heces puede llegar a incrementarse hasta en un 30%. ¿Qué ocurre cuando hacemos la administración por vía intravenosa? ¿Cómo va a ser la farmacocinética? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? La acción a nivel de la administración endovenosa es directa, utilizando dosis aproximadas de 1 miligramo por kilo de peso. Tenemos una concentración plasmática que va entre 1 y 5 microgramos por ml. En cambio, cuando hacemos infusiones endovenosas de metotrexate con dosis de 500 miligramos por metro cuadrado en 24 horas, la concentración plasmática sube a un promedio de 9 microgramos por ml. Y esto alcanza incluso concentraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo, hasta de 6.24 microgramos por ml. Una vez que ya tenemos esta información, nos podemos dar cuenta que cuando hacemos la quimioterapia intratecal, la acción del fármaco es directo sobre el sistema nervioso central. De ahí ustedes podrán entender el uso de las quimioterapias intratecales hacia sitios santuarios como el sistema nervioso central. Entonces, una vez que se hace una quimioterapia intratecal, recordemos que las concentraciones se pueden mantener activas durante las próximas 48 horas. Y si hay un error de medicación o de administración, esta misma concentración atraviesa la barrera hematoencefálica y llega a la circulación sanguínea, y por esta vía también puede provocar toxicidades. Y se tiene como un rango de que la concentración plasmática mínima del medicamento necesaria para hacer el efecto terapéutico debe estar entre 0.4 microgramos por ml. Una vez que ya el fármaco se ha absorbido, tiene una distribución en el cuerpo. El ácido fólico y sus análogos son hidrófilos, es decir, buscan mucha agua y requieren mecanismos específicos que van a ayudar a que se distribuya por todo el cuerpo. Entonces, tenemos 3 vías. El primero es que hay un receptor de folato que tiene una afinidad sobre el ácido fólico, pero no es muy capaz de transportar al metotrexate y a otros análogos. Entonces, esa vía no nos va a servir mucho. La segunda vía es la vía que es la más importante porque es el transportador o la principal proteína transportadora del metotrexate y sus análogos, que es el transportador de folato reducido o RFC1. Este de aquí cobra una importancia en la distribución del medicamento porque, ya como les voy a explicar más adelante, tiene una inherencia directa sobre la fracción libre y la fracción unida a las proteínas durante la distribución del medicamento. En los pacientes con LLA, con hiperdiploidía, hay una evidencia ya establecida de que tienen una alta expresión de este transportador de folato reducido, por lo tanto tienen una mayor quimiosensibilidad al metotrexate.
Y el otro es un transportador mal caracterizado que se activa en un pH bajo y que no es muy activo cuando utilizamos dosis altas de metotrexate. Entonces, esta vía tampoco no estaría como que muy relacionada con lo que nosotros estamos ahorita tratando de explicar. ¿Cómo se hace la distribución? La distribución del medicamento es trifásica y llega a todo el organismo. La fase inicial se hace en un tiempo de acción rápido que dura aproximadamente 45 minutos y la fase 2 es la fase temprana que dura entre 2 y 3 horas y en este tiempo ya inicia la depuración renal. Es muy importante tener esta fase temprana porque nosotros debemos estar pendientes de cómo es la dinámica del paciente, o sea, la farmacodinámica del paciente una vez que ya se ha concluido la infusión o que ha empezado la infusión. Porque tenemos que estar pendientes de cómo es la dinámica renal, el balance, el control del pH y cómo está haciendo la excreción urinaria. Si nosotros desde este tiempo hacemos un seguimiento, podemos determinar realmente con precisión y tener una sospecha clínica de que podemos estar yendo a un paso hacia una nefrotoxicidad. En la fase tardía, esta dura entre 8 a 10 horas. Generalmente es el tiempo que nosotros debemos esperar para que se empiece a hacer ya la depuración definitiva del fármaco, pero en los pacientes con insuficiencia renal debemos estar muy pendientes porque la eliminación se puede prolongar. ¿Qué ocurre cuando esta fase tardía se prolonga? Acordémonos que más o menos el 50% del metotrexate viaja unido a la albúmina. Una vez que está unido a la albúmina, queda un 50% unido a la albúmina y el otro 50% es la fracción libre. La fracción libre es la que determina el efecto terapéutico del fármaco. En los pacientes desnutridos, ¿qué va a pasar? Tenemos disminución de la albúmina, entonces la fracción libre que va a quedar va a estar mucho más aumentada. Si a esto le sumamos que no tenemos una buena hidratación, que tenemos el uso de otros fármacos que también compiten junto con el metotrexate para unirse a la albúmina, la fracción libre va a seguir aumentando. Más cuando utilizamos medicamentos de origen ácido, como por ejemplo los salicilatos, las sulfonamidas, que son las que más específicamente hacen interacciones, la fenitoína, la misma citarabina. Entonces, sí es sentarse y ver que el mecanismo de acción del fármaco y las interacciones que tienen, tenemos que vigilarlas desde el principio, desde antes de empezar las infusiones o el uso del mismo. Más en los pacientes pues desnutridos o que ya tienen alguna alteración de la función renal. Entonces, si esta fase tardía se prolonga, ¿qué va a ocurrir? Una vez que ya empezamos a hacer la dinámica del medicamento, vemos que nuestro paciente en las siguientes 2 horas no ha orinado nada, ¿qué me va a prender una alarma? Debemos empezar a alarmarnos cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye, está entre 50 a 60 ml por metro cuadrado por minuto. Si ya nosotros vemos que este paciente no está orinando, chequemos los líquidos, controlemos el pH, veamos qué está pasando, si es que está pasando la medicación, si no está pasando la medicación, o si es que realmente el paciente ya está teniendo una afectación a nivel renal, una lesión renal, ya que la excreción y el metabolismo se hace a través de filtración glomerular y a través de secreción tubular activa. El control del pH es mandatorio. Una vez que el pH desciende debajo de 7 y no se diga que esté en menos de 6.5 o 6, el medicamento se cristaliza y se precipita y se deposita en los túbulos renales. Y sacarlo de allí realmente es más complicado. Entonces, para tener esta evidencia de que vamos a ver si es que realmente el metotrexate está teniendo o no una afectación renal, sí lo podríamos medir porque tenemos un metabolito activo que es el 7-hidroximetotrexate, pero como no vamos a estar midiendo esas dosis, pues es mucho más recomendable que estemos pendientes del paciente que está recibiendo la infusión. Una vez que este metabolito activo hace el efecto nefrotóxico, pues ya la toxicidad no solamente va a ser a nivel renal, sino también a nivel de médula ósea, con mielosupresión, a nivel de la piel y a nivel del tracto gastrointestinal, con mucositis, colitis y toda la cascada pues, que desempeña esto. ¿Qué ocurre en los espacios que normalmente son espacios virtuales, pero qué ocurre cuando están llenos de líquido? ¿Qué se les imagina?
cuando hay derrame pleural o cuando hay ascitis. Como ya recuerdan, es un medicamento hidrófilo, entonces entra lentamente y sale lentamente. Entonces, esta lentitud del fármaco hace que el paciente se exponga mucho más al mismo, a su efecto, y por lo tanto tenga una toxicidad mayor. Esta distribución lenta del fármaco va a hacer que este tercer espacio sea como que un depósito de metotrexate que nos va a mantener más tardía la excreción, y el aumento prolongado de estas concentraciones pues alcanzan el plasma y hace su efecto de toxicidad más grave. A nivel del líquido cefalorraquídeo, pues también ocurre igual. Atraviesa la barrera encefálica de forma muy lenta, con dosis estándar o con dosis baja, pues alcanza aproximadamente el 3% de la concentración en relación a la concentración sérica. Entonces, como son sitios santuarios, el sistema nervioso central, si utilizamos estas dosis bajas o dosis estándar, no vamos a alcanzar a que haga el efecto citotóxico sobre las células malignas que tenemos a ese nivel. En caso de que un paciente tenga infiltración al sistema nervioso central o que queramos prevenir que haya una recaída a ese nivel. Entonces, una vez que se hace la circulación sanguínea, pues por eso tenemos que aumentar la concentración a ese nivel, dando las quimioterapias por tipo intratecal. En cuanto a las pautas de administración, en oncología, hablando en oncohematología, las dosis van a ir muy variables, porque no solamente acuérdense que lo utilizamos o está indicado en leucemias, está indicado para tumores sólidos, está indicado para linfomas y también pues está utilizado para otro tipo de cáncer. Y las dosis pueden ir variables entre 20 miligramos por metro cuadrado, que pueden ser dosis bajas a nivel de administración oral, o a dosis tan altas como de 12 o hasta 18 gramos en pacientes con osteosarcoma, como ya lo hemos estudiado. Siempre que se vayan a dar dosis altas de metotrexate, pues vamos a tener requerimientos de hacer una buena hiperhidratación, alcalinización de la orina y en algunos casos rescates con ácido folínico de acuerdo al protocolo que esté en uso. Y pues la dilución se tiene como que la solución de más afín es la que esté más isotónica, que en este caso sería la solución suero fisiológico o solución glucosada al 5 o al 10%, si el paciente no tiene ninguna otra contraindicación de uso de glucosa a dosis más altas. Y como ya en últimas instancias, si no tenemos alguna otra de las soluciones en cuál poderla diluir, pues está la solución Ringer y el lactato Ringer. En cuanto a las presentaciones orales, pues ahí en la farmacocinética del medicamento indica que puede ser administrado tanto con o sin alimentos. Sin embargo, se recomienda que se dé en ayunas para que no haya una alteración en la absorción, en la circulación, en el metabolismo intestinal, porque se inactiva. Recuerden que se inactiva a nivel intestinal y hepático, dependiendo de la dosis. Pues en los que nos compete, como ya les decía, está indicado para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. La utilizamos en la fase de inducción por vía intratecal y en fase de consolidación y en mantenimiento por vía oral y en dosis endovenosa. Y varían las dosis de acuerdo al grupo de riesgo y al protocolo en el que esté pues incluido el uso del paciente. En cuanto a la profilaxis, las dosis también van de acuerdo a la edad del paciente, se hacen siempre por vía intratecal, se recomienda que sea, algunos autores, que sea mediante un reservorio Maya, y van entre 6 y 15 miligramos dependiendo de la edad y del protocolo. Pues vamos a conocer el fármaco, cómo viene. Viene en solución inyectable, con presentaciones de 500 y de 50 miligramos. Y en comprimidos de 2.5 miligramos que vienen en envases de 50 y 100 unidades. Estas presentaciones acá en tabletas de 7.5, de 10 y 12.5, si bien tienen nombre reuma, pues son las que son más utilizadas en reumatología e incluso en dermato. Traje este tweet porque me llamó la atención justo cuando estaba mirando, y es una prescripción de un paciente que se hizo por vía electrónica, en donde estaban prescribiendo 10 miligramos de metotrexate cada 7 horas, en vez de darlo cada 7 días.
Este paciente terminó ingresado por 28 días con una intoxicación grave por metotrexate. Entonces, ya los que hemos pasado por la clínica, que hemos ido ya casi todos, siempre vemos que los médicos, los doctores tienen la precaución de contar la dosis que tiene el paciente en casa y cuánto va a utilizar y para cuántos días. Entonces, eso es como que una precaución que debemos tener no solamente con el metotrexate, sino con todos los fármacos. Acordémonos que una mala prescripción puede dar un problema muy grave, incluso puede llevar a la muerte del paciente. Ahora, ¿qué sabemos de sus efectos adversos? Bueno, ¿qué sabes? Pues en este artículo del doctor Scott Howard, él hace la prevención y el manejo de las toxicidades cuando utilizamos altas dosis de metotrexate. Ellos establecen un corte de 500 miligramos por metro cuadrado para considerar dosis altas de metotrexate. Y en estas dosis, ya con estas dosis, entre el 2 y el 12% de los pacientes pueden tener ya lesión renal aguda. Hay una serie de factores que se implican en la toxicidad al fármaco. Entre estos, pues si ya tenemos antecedentes de disfunción renal, vamos a estar precavidos de que este paciente, pues la nefrotoxicidad puede estar mucho más a favor de que se vaya a agudizar más o se pueda hacer mucho más grave. En caso de que tenga depresión de la orina o que no se cumplan los pH establecidos, los valores establecidos para iniciar el uso del medicamento. Se recomienda que el paciente debe estar hidratado adecuadamente, con control de pH antes de iniciar las infusiones, con un pH de 7, y vigilar siempre las interacciones farmacológicas, porque acordémonos que nuestros pacientes en protocolos de atención no solamente están utilizando un solo fármaco, muchas veces están utilizando otros fármacos, entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Hice este algoritmo para determinar las toxicidades cuando son dosis de cuando se usan altas dosis. Como ya les decía, estos son los parámetros que debemos tener en cuenta siempre. La función renal normal, que esté adecuadamente hiperhidratado, que el pH de la orina sea óptimo y tener siempre en cuenta que los rescates de leucovorina pues van a ir siempre determinados en el protocolo que esté en uso. Si hay un retraso en la eliminación del fármaco, se nos queda en el balance, no cumple metas. Si hay ya sospecha de disfunción renal, la creatinina puede ser una de las armas que podemos utilizar de inmediato para ver cómo se está haciendo el comportamiento y la eliminación del fármaco a nivel renal. Y una vez que se establece el riesgo o la sospecha de nefrotoxicidad, pues obligatoriamente debemos mantener la hiperhidratación, continuar con la alcalinización y el inicio de los rescates de leucovorinas. Y aparte, pues, identificar todas las otras interacciones farmacológicas y otras toxicidades. Como ya decían ustedes, mucositis, porque son células que se recambian muy rápidamente y entonces por eso pues se ven afectadas. Asimismo, todo el tracto gastrointestinal de boca a ano, afectaciones a nivel cutáneo. Los síntomas gastrointestinales como que más tempranos que pueden ocurrir es vómito, dolor abdominal, el paciente siente como que disconfort abdominal sin que ya tenga dolor. O sea, previamente el paciente ya nos está alarmando de que al inicio o durante el transcurso de la infusión pues ya está teniendo sintomatología gastrointestinal. Y mucositis pues aparece entre el segundo y el quinto día, según dicen otros autores, otros dicen entre 3 y 7, cuando empiezan pues con las lesiones a nivel de las mucosas. La toxicidad pulmonar tiene aquí un índice de presentación en 0.5% y estamos utilizando altas dosis de metotrexate. ¿Qué se les ocurre? Cuando utilizamos dosis altas de metotrexate, el fármaco se hace en una infusión de 24 horas generalmente y pasa su periodo en 2-3 días con los rescates correspondientes. Cuando el fármaco se expone más tiempo a dosis mínima, como en el caso de los pacientes con psoriasis o con artritis que utilizan dosis bajitas, pero mucho más largo el tiempo de exposición,
es cuando hay la afectación pulmonar. Entonces provocan neumonitis por metotrexate o hacen fibrosis pulmonar por metotrexate. Esa es la explicación a que en las dosis altas de metotrexate, incluso en pacientes que utilizan dosis más altas, como de 12 gramos en osteosarcoma, pues el índice de toxicidad pulmonar es menor. En cambio, la neurotoxicidad sí, en dosis altas, pues tiene un 15% de presentación y la hepatotoxicidad por el mismo mecanismo que ya hemos venido explicando. Entonces, el manejo de soporte que se da ante la toxicidad por dosis altas de metotrexate, pues tiene 3 ejes, que es la hidratación, que se empieza mínimo 2 horas antes de hacer la infusión con control correcto de uresis y del pH urinario. Se recomienda que se inicie 12 horas antes o 24 horas antes, es mucho más recomendable. Se pueden iniciar dosis de 200 ml por metro cuadrado por hora cuando se van a hacer como que estas hiperhidrataciones rápidas para poder dar infusiones de metotrexate con dosis medias. O se puede hacer ya el establecimiento de una hiperhidratación con anticipación desde 12 horas antes, entre 100 a 150 ml por metro cuadrado por hora, y se debe mantener entre 24 y 48 horas o más, según todos los lineamientos de hidratación, pH, uresis y estado del paciente. La alcalinización mínima que se recomienda para alcanzar un pH adecuado en 7 es de 40 milequivalentes por litro de bicarbonato de sodio y con los controles de pH correspondientes. Si tenemos un pH de 6.5 que nos marca en la tirilla o que nos marca en el examen de orina, inmediatamente se debe aplicar bolo de bicarbonato de sodio a 12.5 milequivalentes por metro cuadrado. Si ese pH está menos de 6.5, pues tenemos que correr mucho más rápido y poner una dosis de un bolo de bicarbonato que va a 25 milequivalentes por metro cuadrado. ¿Qué vamos a hacer después que aplicamos el bolo de bicarbonato de rescate? Subir la concentración de bicarbonato. Podemos subir la dosis del bicarbonato e irla llevando poco a poco, pero lo primero es ir controlando el pH cada hora. Es mandatorio, no es que ponemos el bolo y después de 6 horas otra vez volvemos a hacer un control. Es cada hora hasta que se alcance el pH óptimo. Y los bolos de bicarbonato se pueden ir repitiendo conforme a los valores de pH que va teniendo y a cómo va la uresis. Esto hablando de un riñón, que era lo que le comentábamos ayer al doctor cuando estábamos haciendo la revisión, de que había como que indicaciones de que en caso de toxicidades se podrían llegar a dosis mucho más altas de bicarbonato, pero ese es un riñón que ya está afectado, o sea, ya es un riñón que tiene nefrotoxicidad y por lo tanto pues también el bicarbonato tiene su efecto. En cuanto a otras medidas de soporte, se han descrito usos de carbón activado por vía oral, que hace como que la recaptación de lo que queda de el metotrexate y el uso de colestiramina muy parecido cuando hacemos el tratamiento de intoxicaciones por órganos fosforados. Y en cuanto a la leucovorina, pues tenemos lo siguiente. Este estudio de NOFO nos indica que ellos hicieron uso de dosis altas de leucovorinas asociadas a dosis altas de metotrexate en tratamientos en pacientes con leucemia linfoblástica aguda, en la cual pues hicieron la medición sérica del metotrexate y de acuerdo al nomograma que iba apareciendo, pues hacían la dosis de leucovorinas. Y si bien vemos... Y si bien vemos aquí, se tomó la dosis, en esta dosis están las 42 horas con valores menores a 1 y en esta la indicación estaba a 15 miligramos por metro cuadrado de la leucovorina. Sin embargo, en valores mucho más altos de los niveles séricos de metotrexate, utilizaron hasta 75 y más dosis de leucovorinas. ¿Qué se les ocurre que pasó? Si sabemos que la leucovorina frena la acción del metotrexate y hace, por eso mismo se llama rescate. Rescata la célula de la acción del metotrexate
y evita que muera. Entonces, no solamente es selectiva para las células, para los blastos, ni para las células malignas, es también igual la recaptación hacia las células normales. Entonces, si las dosis de leucovorina van aumentadas o se ponen tempranamente, se frena la acción del metotrexate y se rescatan no solo células normales, sino también las células malignas. De allí que estas dosis altas de leucovorina en este estudio se relacionaron a un riesgo mayor de recaídas. La duplicación de la dosis de leucovorina aumentó el riesgo de recaída hasta un 22% en estos pacientes, y se correlacionaron también con niveles más altos de metotrexate a la hora 23, 36 y 42, y también el tiempo de eliminación del fármaco fue mayor. Entonces, no es que si le voy a poner más leucovorina, pues le voy a hacer mejor al paciente. Todo tiene que ir controlado y dosificado de acuerdo al estado del paciente, y en los casos, en los institutos en donde se puedan hacer los controles de metotrexate a la hora 24, 36, 42, dependiendo de cómo lo establezca su protocolo, pues podemos nosotros instaurar las pautas de tratamiento de rescate. En el estudio del doctor Howard, pues aquí ellos utilizaron, de acuerdo a la dosis de metotrexate, los planes de leucovorina, las dosis de leucovorinas, que iban aproximadamente entre 10 y 15 miligramos cada 6 horas, entre 5, 8 dosis, pero de allí, y el tiempo de exposición de inicio del metotrexate, pues va entre 28 hasta las 44 horas, o sea, no antes. Y en este nomograma, pues, es el tiempo esperado en el bajo, en el decremento, no sé cómo se puede decir, en la eliminación del metotrexate según el nivel del tiempo de exposición y los niveles de metotrexate. Si vemos que la línea azul ya pasa 2 desviaciones estándar desde las líneas anaranjadas, que es como que la dosis, el tiempo de espera intermedio, que va entre 24 a 48 horas. Y todo lo que está por arriba de la línea roja, pues ya nos da indicios de toxicidad moderada o severa. Y el uso de la leucovorina, pues sí nos ayuda a la prevención de mielosupresión, de la toxicidad gastrointestinal y a la neurotoxicidad. Y en cuanto a la neurotoxicidad, tenemos este estudio que realizó el POC, en el cual pues utilizaron dosis de metotrexate, de acuerdo al protocolo que estaba establecido, eran dosis por vía oral y también pues en las quimioterapias intratecales. Y ellos vieron pues que los pacientes en estos estudios de POC había como que un efecto de neurotoxicidad que estaba asociado al aumento de la homocisteína. Dentro del metabolismo del metotrexate, pues hay acumulación de homocisteína porque no hay la acción de los folatos. O sea, la acción de los folatos es la que va a provocar esto, pero sin embargo, al no haber esta acción, se acumula o se aumenta la homocisteína y esto va a provocar una lesión endotelial. Y todos estos metabolitos, que son realmente proteínas, aminoácidos, son los que van a interferir o van a actuar como neurotransmisores que van a afectar bioquímicamente procesos de transmetilación y van a hacer que se haya una ruptura y una alteración a nivel de la mielina, provocando, por lo tanto, que las membranas, o sea, la membrana lipídica se afecte y se haga la desmielinización. Hay factores que están asociados a la neurotoxicidad por metotrexate. La vía de administración, pues obviamente puede ser tanto endovenosa o en dosis altas o dosis directas sobre el sistema nervioso central con aplicaciones de intratecales. Y la dosis acumulativa de metotrexate, según el estudio que está aquí establecido, ellos dicen que por arriba de 2.000 miligramos, pues ya puede haber lesión del sistema nervioso. Si esto se asocia a irradiación craneal
o se asocia también a otros tratamientos, a interacciones de medicamentos, si el paciente está depletado de volumen por diarreas o por alguna otra situación, trastorno electrolítico, que también acuérdense que sodio, potasio, calcio ejercen mecanismos bioquímicos a nivel cerebral, pues también va a ser un factor predisponente. Si en sí la enfermedad como tal ya es un riesgo, si esto está asociado a enfermedades autoinmunes que pueden gatillar o a desencadenarse o a hacer que éstas se manifiesten, pues, y junto con las interacciones farmacológicas, pues aumentan los niveles de metotrexate y hacen la lesión. Entonces, todos estos mecanismos de daño provocan una leucoencefalopatía por este medicamento. Como ya les decía, por la homocisteína, alteración del medicamento, del metabolismo, por efecto del medicamento y acumulación de la adenosina. Entre los polimorfismos, que son polimorfismos genéticos, ya están identificados, que hay unos que tienen mayor relación a neurotoxicidad, porque se disminuye la acción enzimática de estas sustancias, entonces hace que hayan intercambios entre los aminoácidos que están a nivel de la membrana lipídica, pues entonces este desbalance va a provocar que haya pues una alteración a nivel de la membrana lipídica. ¿Y cómo lo vamos a ver? Generalmente, pues el paciente va a tener sintomatología, puede haber cefaleas, puede haber vómitos. Una como que de los signos o síntomas que nos van a dar como que alarma es que el paciente empieza a tener alteraciones visuales, y tiene cefalea o puede tener fotofobia, entonces eso ya nos da indicio o alarma de que puede estar ocurriendo algún dato de neurotoxicidad. A nivel de resonancia, pues las lesiones son típicas. En la sustancia blanca se ve hiperintensidad, que están localizadas preferentemente en la región occipital, de ahí a que las alteraciones visuales pues, son las que nos dan pauta de alarma. Y el otro síndrome que también es considerado como neurotoxicidad es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que tiene grados de afectación de acuerdo al grado de toxicidad, que puede ir desde cefalea hasta la muerte del paciente con alteraciones del estado mental. Y el daño es muy similar, o sea, es daño de la barrera hematoencefálica a través del daño endotelial, la circulación que no se realiza adecuadamente y hay aumento de la permeabilidad capilar con datos de edema vasogénico. Entonces, esta también es otra de las situaciones de neurotoxicidad que se tienen que vigilar. Las lesiones son reversibles. En este caso, una vez que se haga el retiro del fármaco, pero la recuperación del paciente sí puede llevar incluso hasta meses. Y los otros son los efectos neuropsicológicos del metotrexate a largo plazo, ya se han estudiado también por el POC, que utilizaron protocolos de tratamiento con exposición de niños a dosis altas de metotrexate y la otra a dosis moderada de metotrexate. Hicieron al final del tratamiento un periodo de más o menos 2 años y medio para hacer las evaluaciones. Y encontraron que estos niños que estuvieron en el protocolo intenso o protocolo directo, que fue la dosis intratecal, presentaron significativamente más datos de leucoencefalopatía, incluso hasta 7 años de haber terminado el tratamiento. Y el coeficiente intelectual, pues en el 40% de los pacientes, pues fue incluso menor del 85 puntos en total. Y en ambos casos, pues los niños también tuvieron déficit de atención. Pues ahora vamos a conocer las dosis. Las dosis intermedias de metotrexate y dosis altas de metotrexate. Se consideran dosis intermedias. En eso sí estábamos con un poco de controversia, porque inicialmente les había dicho que en el estudio que había publicado el doctor Scott Howard con el doctor Puy, indicaba que las dosis altas se consideraban por arriba de 500 miligramos por metro cuadrado. Sin embargo, en el POC, ellos consideran dosis intermedia aquellas que van entre 1000 miligramos por metro cuadrado. Entonces, en este estudio, ellos utilizaron
dos regímenes de tratamiento para incluir a los pacientes y determinar si la intensificación de los ciclos de metotrexate endovenoso con dosis intermedia era eficaz en pacientes con bajo riesgo de una LLA de precursores B. Entonces, ellos vieron que esta es una terapia eficaz. Sin embargo, en un grupo, ellos dieron mercaptopurina endovenosa a dosis de 1000 miligramos por metro cuadrado en una infusión de 6 horas. Esto se quedó evidenciado como que no proporciona una ventaja aparente. Entonces, en este régimen, pues, la remisión completa 4 años en el grupo de pacientes de régimen A, y el del régimen C no tuvo mayor significancia estadística porque llegó al 82% en ambos casos. Entonces, ahora vamos a conocer las dos estrategias que tienen los grupos colaborativos de acuerdo a la intensificación del metotrexate. Dosis de metotrexate a altas dosis, que es HDMT, versus el método de Capizzi. ¿Han escuchado? El método de Capizzi y las dosis de metotrexate. Pues bueno, se las voy a explicar aquí, algo así como que para que les puedan entender. Las dosis altas de metotrexate son aquellas que están dadas entre 2 y 5 miligramos por metro cuadrado. Estos se administran siempre en infusiones endovenosas que pueden ir en 24 o hasta 36 horas, de acuerdo al protocolo del autor, de los autores o de los grupos colaborativos, y van seguidos de rescates de leucovorina. Se recomienda que la dosis total sea fraccionada. El 10% de la dosis total se pasa en la primera hora y el 90% del restante de la dosis se pasa en las próximas 23 horas en infusión continua, llevando todos los protocolos de alineamiento que ya les expresé en el algoritmo. La hidratación, el pH y pues ver el punto de determinación que indica su protocolo para el inicio de las leucovorinas. Y las leucovorinas se inician en más o menos entre la hora 36 a la hora 42 de iniciada la infusión, no determinada, ¿ya? Siempre tienen que tener en cuenta porque es una pregunta muy frecuente de enfermería que le vengan a decir, doctora, ya quiero le iniciamos las leucovorinas. Entonces, siempre tienen que anotar la hora de inicio porque esa es la hora que parte para poder contar las horas que expresa el protocolo para poder iniciar los rescates. Y el régimen de Capizzi es el régimen escalonado. Si vemos aquí, hay una escalerita en la cual pues vamos subiendo de una dosis de 100 miligramos hasta una dosis de 30 miligramos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este régimen utiliza dosis más bajas, pero van increciendo de metotrexate y cada dosis va aumentando aproximadamente un corte que da de 50 miligramos por metro cuadrado en cada una. Entonces, si comenzamos en el día 0 con 100 miligramos por metro cuadrado y vamos a tener un protocolo que nos va a decir que cada 10 días tenemos que dar una dosis, cada 10 días vamos subiendo 50 miligramos. Y es así que terminamos con una dosis de 300 miligramos por metro cuadrado. En este que es el protocolo AL 0232, que ya lo voy a explicar ahorita también, le voy a traer los resultados. Este método no utiliza, si bien es cierto, no hay dosis de rescate, pero se apoya con otros medicamentos como la pegasparginasa y la vincristina. En este protocolo utilizaron ambos métodos, tanto de dosis de metotrexate altas dosis y el método de Capizzi, pero para leucemias linfoblásticas del linaje T. Si bien, como nosotros sabemos, la leucemia linfoblástica del linaje T, pues es una leucemia que es un tanto más complicada de llevar la remisión completa, tiene más riesgo de recaída, especialmente al sistema nervioso central, y por lo tanto, pues siempre está en grupo de alto riesgo. Entonces, en este protocolo que hizo COG, que es AL 0434, ellos utilizaron una intensificación que estaba basada inicialmente en protocolo BFM y utilizaron el método de Capizzi para ver qué pasó. Se enrolaron 1.895 pacientes entre el año 2007 y 2014. Todos eran pacientes con leucemia linfoblástica de tipo T.
Estos pacientes tuvieron una supervivencia libre de eventos a 5 años del 83.8% y una supervivencia global a 5 años de 89.5%, que para una leucemia T pues está como que dentro de lo que se esperaba. Y de estos 1.895 pacientes, 1.031 pacientes tenían todavía una ventaja adicional, que era que no tenían una enfermedad del sistema nervioso central, CNS3, ni tampoco tenían afectación testicular por leucemia. Estos pacientes, los que recibieron el método de Capizzi, a la supervivencia sin complicaciones a 5 años subió al 91.5% y la supervivencia global a 5 años al 93.7%. Mientras que los que recibieron regímenes de dosis altas de metotrexate, la supervivencia libre de eventos a 5 años fue del 85.3% y la supervivencia global a 5 años fue del 89.4%. De estos, los que utilizaron el método de Capizzi tuvieron recaídas, 32 recaídas, de estas fueron 6 afectación al sistema nervioso central, y de los que utilizaron dosis de metotrexate altas dosis tuvieron más recaídas. Si ven aquí hay 59, de las cuales 23 era afectación al sistema nervioso central. En conclusión, este protocolo AL 0434 establece que el método de Capizzi para este tipo de pacientes fue mejor, fue superior al uso de dosis altas de metotrexate en aproximadamente el 90%, pero estos pacientes todos recibieron radiación cerebroespinal. Entonces, este es un protocolo pues, que se debe tener siempre en cuenta, es un método que se debe tener siempre en cuenta en pacientes que pues, no puedan tolerar muy probablemente las dosis altas o que tengan un riesgo mayor de toxicidad. ¿Qué pasó cuando utilizaron esta misma dosis de intensificación, estos mismos protocolos, pero en leucemias B de alto riesgo? En este protocolo, que es el AL 0232, también del COG, ellos hicieron un protocolo que estaba basado en BFM, pero utilizaban como que su protocolo estándar. Dijeron, vamos a hacer un protocolo más intenso y más extenso en cuanto a semanas y vamos a ver qué pasa cuando utilizamos los métodos estándar, que era, por ejemplo, en este mantenimiento intermedio, daban su dosis de metotrexate a 15 miligramos por metro cuadrado por vía oral durante los días 0, 7, 14, 21 y 28 de cada ciclo, o qué pasaba, pero en este iban 8 semanas, y qué hacían en el mantenimiento intermedio utilizando metotrexate y método de Capizzi, que es la escala que les presenté, sin rescates, utilizando vincristina y pegasparginasa. Sí. Entonces, estos dieron un resultado. La supervivencia sin complicaciones y la supervivencia a 5 años para todos los pacientes del estudio fue del 71.3% y del 80.4% la supervivencia global. Y aquí vemos que el método de Capizzi, la supervivencia libre de eventos con enfermedad mínima residual apoyando, si sea positiva o negativa, pues también dio un mejor resultado en relación a la dosis de metotrexate de altas dosis. En cuanto a ya para finalizar, y queda también pues como para ahondar un poco más, es la resistencia o tolerancia al metotrexate. Sabemos que más o menos el 80% de los pacientes tienen una respuesta buena al uso de la terapia de metotrexate, sin embargo, el 20% restante no la tiene. Y esto puede ser, esta mala respuesta puede ser expresada o puede ser originada porque tiene una alta toxicidad o porque no hay una eficacia adecuada del medicamento. Y esto lo podemos establecer mediante la presencia de polimorfismos que se dan a nivel de la fosfolipolglutamato sintasa, la gamma-glutamil hidrolasa y la metil en tetradihidrofolato reductasa, que es la que más está asociada a toxicidades. Entonces, estas sustancias son las que van a dar la actividad farmacológica del metotrexate y va a hacer que dependa de allí la concentración intracelular y el tiempo de retención. En este estudio se usó metotrexate en consolidación
y se hizo una farmacogenética de este polimorfismo, y en el cual pues vemos que los pacientes que tenían un genotipo favorable de esta enzima, la actividad enzimática era normal, y los pacientes fueron tratados con dosis altas, hasta 5 gramos por metro cuadrado de metotrexate, presentaron un riesgo menor de tener un evento, o sea, en relación a los pacientes que tenían ya un polimorfismo con actividad enzimática reducida, y que ellos recibieron pues una dosis clásica a 3 gramos. Entonces nos queda de que el MTHFR, este polimorfismo, puede ser como una herramienta útil para poder optimizar la terapia de metotrexate y poder lograr hacer los ajustes en los pacientes tratados con leucemia. Gracias. ¿Una pregunta o comentario? Yo creo que ya por el tiempo. Pero muy bien, Carmen, muy a detalle. Quizás abreviar un poquito más la parte inicial y darle más a la aplicación clínica. Un consejo que le di a Valentina es su última diapositiva. Enciérrenos los 5, como lo hacían los Ramones, los 5 puntos importantes que tienes que llevar a casa del metotrexate que nos identificó. Y yo creo que la actividad del Jeopardy la usamos para abrir el martes, que nos sirva de repaso más el fin de semana y medio. Y así nos sirve de repaso para las clases de emocional. Ya lo sé. ¿Okay? Bueno, que tengan un... ¿Qué vamos a ver el martes? Ok. Pues que tengan lindo jueves. Gracias.